Buenos días. Vamos a seguir con la siguiente ponencia de esta mañana, que obedece al siguiente planteamiento. Uno de los ejes que ha guiado la estructuración y la elaboración de estas jornadas o de este congreso ha sido la íntima influencia que hay entre la convivencia escolar y la convivencia social. Ha sido puesta de manifiesto aquí ya, el poco tiempo que llevamos de congreso, ya ha sido puesta de manifiesto por los expertos que conocen en profundidad el tema. No puede haber la una sin la otra, de manera que en la medida en la que la convivencia escolar se consigue, pues se consigue que haya una convivencia social y, por supuesto, viceversa. Si no hay una convivencia social, es imposible que la escuela pueda funcionar bien, como digo, que han puesto de manifiesto todos los expertos que hasta ahora han participado. En esta línea, pues tengo la suerte de presentar a un ponente que nos va a hablar de su experiencia en esta línea, de lo social en la escuela y en concreto de lo familiar. Se trata de Joaquín Parra Martínez. Él es profesor de la Universidad de Murcia y nos va a hablar en su charla de hoy acerca de la participación de las familias en los centros y la convivencia escolar. Es un tema que él está trabajando bastante, ya que, bueno, tengo aquí su currículum, que lo podría leer extensamente. Bueno, tengo aquí 2 páginas de su currículum. Para mí es muy fácil hablar de él porque, además de un gran profesional, como digo, que tengo aquí todo lo que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional, yo tengo con él una amistad muy personal. Somos compañeros de promoción aquí en la Universidad de Murcia y, por lo tanto, bueno, pues lo quiero mucho porque es un tipo muy entrañable, como ahora tendremos la oportunidad también de comprobar. Hay que agradecerle mucho el esfuerzo que está haciendo de estar aquí, porque acaba de llegar de Chile, de dar una conferencia unos días, eso sí lo voy a decir, en el Centro de Investigación sobre Procesos Socioeducativos, Familia y Comunidades. Está recién llegado del avión. Y ahora, diciéndole si se iba a quedar a comer con nosotros después de la sesión de esta mañana, pues nos dice que tiene que irse de nuevo a Madrid porque tiene otra actividad en Madrid mañana, con lo cual, bueno, pues hay que agradecerle, insisto, mucho el esfuerzo que ha hecho de estar aquí con nosotros el profesor Joaquín Parra. Él nos va a hablar, como digo, de este tema, de las familias en los centros escolares, y me comentaba, ahora también un poquito en el café, de que lleva un proyecto de investigación de I+D+I a nivel nacional, y me adelantaba que me decía que iba a presentar algunos resultados previos, iniciales, de la investigación que está haciendo, con lo cual pues tenemos la suerte de conocer el fruto de este trabajo que él y su equipo están haciendo. Tenemos aquí algunas compañeras suyas también del equipo. María Ángeles Gomariz está aquí también, que está trabajando con él en su equipo, y alguien más. Y bueno, pues nos va a presentar también estos datos de su trabajo, y bueno, pues tenemos esa suerte de tener una primicia de resultados de investigación a nivel nacional. Bueno, pues como el tiempo es muy breve y ya vamos, como siempre, desbordados, yo me voy a callar, le voy a dar la palabra a Joaquín y, bueno, pues vamos a disfrutar con lo que él nos tiene que decir, que seguro que será mucho y muy interesante. Bueno, Joaquín, pues muchas gracias por el esfuerzo que has hecho de estar aquí esta mañana con nosotros. Gracias a ti. Joaquín. Bueno, en primer lugar, buenos días a quien no haya saludado. He saludado ya unas cuantas personas. Ahora haré un inciso. Tengo que agradecer a los organizadores de este congreso, al ayuntamiento, a la asociación de docentes, a Antonio también por haberse acordado para este asunto de los amigos. Como habéis visto, le pierde la amistad a la hora de utilizar los adjetivos. Bueno, dados los agradecimientos a la organización, os tengo que decir que la verdad es que
Da gusto, pero algunas veces parece como si hubiéramos juntado varios cursos de las promociones de pedagogía, de psicopedagogía, de magisterio. Me encanta volveros a ver. Unos exalumnos, otros que sois ahora alumnos. En el ámbito de lo personal también he visto una persona muy especial, Julia, que es mi debilidad, las emociones. Y bueno, estoy muy a gusto. Voy a intentar compartir con vosotros, en la medida que pueda, las cosas que hemos ido haciendo estos años atrás. Nuestro grupo de trabajo le llamamos Compartimos Educación, porque responde de verdad a lo que es la forma de trabajar que tenemos. Es decir, ahí están fundamentalmente las fotos, porque yo quería que aparecieran aquí el nombre de todo el equipo, pero se empeñaron en que no, que tenía que ser yo nada más. Pero ahí tenéis, empezando pues Maripaz García Sanz, que algunos la conoceréis, María José Martínez Segura, María Ángeles Hernández Prado, María Ángeles Gomariz, mi compañera que nos acompaña hoy aquí también, y que todos pues estamos trabajando ya desde hace un tiempo en el tema de familia. Solo para contextualizar algunas de las cosas que os voy a trasladar o que os voy a compartir o que os vamos a compartir esta mañana, solo para que os hagáis una idea, desde el año 2006-2008, que precisamente a María Ángeles Gomariz le encargaron desde el Consejo Escolar de la Región de Murcia, pues la realización de un estudio sobre la comunicación familia-escuela. En aquella época estaba Juan Ángel España como presidente del Consejo Escolar, después terminamos con Luis Navarro, pero bueno, fue un estudio con el que trabajamos con 2.494 familias como informantes de toda la región. Con posterioridad a ese estudio, pues bueno, tiene su publicación y antes por lo menos estaba alojada en la web del Consejo Escolar de la Región de Murcia. Ahora la verdad es que hacía tiempo que no he pasado. Como consecuencia de aquel estudio, pues se pusieron en contacto también con nosotros desde el Consejo Escolar del Estado, desde Madrid, para que a ver si podíamos replicar pues esa investigación a nivel nacional. Y bueno, pues junto con otras universidades con las que estuvimos trabajando, con la Universidad Complutense, la Universidad de La Rioja, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Navarra, pues desarrollamos, digamos, un trabajo en el que nos dedicábamos fundamentalmente de la parte metodológica, aunque tuvimos que, de alguna manera, pues consensuar cuestiones relacionadas con los instrumentos de medida, pues con otros compañeros, y pues fijaos que trabajamos entonces con 14.295 informantes de familias de todo el Estado, salvo de una comunidad autónoma y una ciudad autónoma que no quisieron participar. Bueno, todos estos estudios eran de carácter exploratorio, carácter descriptivo, esto que nos dedicamos mucho en la universidad, ¿no? De decir esto es lo que es, estas son las cosas que son, nos han salido estos datos, ¿no? Pero llegó un momento en el que nos planteamos como equipo de trabajo que queríamos por todos los medios intentar mejorar algo, hacer algo que contribuyera a transformar la realidad. Y en concreto, pues nos fijamos un proyecto de investigación participativa colaborativa para la mejora justamente de la participación de las familias en la vida de los centros en función del modelo teórico y el modelo de creencias científicas que veníamos defendiendo. Para eso, es cierto que contamos con la contribución de la Federación de APAs de Torre Pacheco, que desde el principio se quisieron poner en contacto con nosotros a raíz de este estudio, pues quisieron poner en contacto con nosotros y entonces pues nosotros empezamos a trabajar con ellos, pero casi la idea impulsora de que fuera en Torre Pacheco, pues claro, fue por parte de ellos. Es una investigación que pretende por todos los medios, a lo largo de 4 años, intentar mejorar lo que es la participación de las familias en la vida de los centros.
Para eso, desde el principio, hemos estado trabajando tanto con las familias como con los equipos directivos de Torre Pacheco, con los 14 centros, desde infantil a secundaria, institutos como el Sabina Mora, el Gerardo Molina, Luis Manzanares o el concertado del Pasico 2, en fin, hasta los de infantil y primaria, de todas las pedanías, Los Dolores, en fin, todas las pedanías de Torre Pacheco, los 14 centros. Y al final hemos estado trabajando durante el curso 2017 colaborativamente incluso con los equipos directivos de las AMPAs para modificar incluso el primer planteamiento de instrumento que teníamos. Es decir, desde el primer momento el equipo no quiere, y esto es el leitmotiv, uno de los leitmotiv del equipo, no somos paracaidistas. No somos paracaidistas, es decir, no somos el equipo o el grupo de investigación que para cualquier historia de publicación o lo que sea, aterriza de pronto en un sitio, coge datos y se va, ¿vale? Es decir, cualquier tipo de acción, incluido la propia elaboración de los instrumentos de recogida de información, es precisamente de manera colaborativa con los agentes o con los participantes de la misma, o al menos comparte. En este caso concreto, con los equipos directivos de las AMPAs, que les presentamos inicialmente un instrumento, reelaboramos hasta que al final pues, generamos un instrumento bastante completo. Igual hicimos con los equipos directivos de los centros. Con los equipos de los centros exactamente igual, les facilitamos un cuestionario, ad hoc, en fin. Y con ellos, pues en función de las sugerencias, elementos relevantes, modificaciones, un montón de asuntos, fueron capaces de modificar todo. A lo largo del año 2017, hemos recogido información, como veis, de 3.639 familias, de un total de alrededor de unos 7.000 alumnos desde infantil a secundaria. 7.000 alumnos. Y estos son familias. Es decir, estamos hablando de entre el 55 o 60% de las familias de todo el término municipal de Torre Pacheco, que dieron respuestas a un cuestionario tremendamente largo, porque ya sabéis que en la universidad, cuando nos ponemos a hacer cuestionarios y cosas de estas, empezamos a decir, oye, que se nos ha olvidado esto, que se nos ha olvidado aquello, y al final generamos un pedazo de instrumento a lo bestia. Este también era de esos. Contiene, ahora veréis la referencia, si queréis descargaroslo, lo podéis descargar, son 12 páginas. 12 páginas y aún así 3.639 familias, traducidos al árabe y al inglés, porque tenemos, ya los que conocéis Torre Pacheco, pues que tenemos una población allí, en algunos centros, de más del 55% de alumnado de origen magrebí, y también una colonia hindú, pues que le tradujimos al inglés. ¿Vale? Al final hemos recogido informes de detección de necesidades de toda la región, de todo el término municipal, tanto para familias, o referidos a familias como a docentes. En este caso, el cuestionario docentes no es un cuestionario sobre qué hacen las familias, sino cómo los docentes facilitamos que participen las familias en los centros. En el sentido de que la atribución de la responsabilidad, entre comillas, si es que hubiera que hacerla, sobre la participación o no participación de las familias en la vida de los centros, no recae solo en las familias, porque si preguntamos a las familias cómo participan y luego les preguntamos a los profesores cómo participan las familias, pues parece como que el profesorado o el centro como si no tuviera nada que ver en esa relación familia-escuela, ¿no? Bueno, pues esa era la idea. Luego, si queréis, os puedo comentar alguna cosa más a propósito de o lo que queráis, vamos, de los instrumentos. Bueno, deciros que esta información ya la tenemos, hemos elaborado un informe global general que precisamente lo compartimos con Esperanza Moreno, que ha estado aquí, la directora general, no hace mucho. Fuimos centro por centro explicándole y en cada uno de los 14 centros explicarle al equipo directivo cuál era la situación de su centro, con los datos exclusivamente de su centro, sobre la participación, con arreglo a una serie de dimensiones que ahora os comentaré. Lo mismo hicimos exactamente con la Federación de APAs y cada una de las APAs del término municipal. Reunimos a todas las AMPAs y entonces le entregamos de manera específica a cada uno de los centros el informe de la situación de su centro. Bueno,
A partir de ahí, ahora os comentaré un poquito más. Bueno, pues hemos venido trabajando en el 2017 para seguir contextualizando este tipo de trabajo. Nos han pedido también que lo repliquemos en la Comunidad Autónoma de Madrid a través de lo que es el Consejo Escolar de la Comunidad Autónoma de Madrid y también dinamizado por allí con el profesor Torrego y el equipo de la Autónoma. Estamos en ello. Nosotros nos encargamos, igual que en este del 2014, de la parte fundamentalmente metodológica y se acaban de recoger o se están recogiendo la información. Bueno, eso es un poco para contextualizar. La idea que os pretendo compartir ahora es la siguiente, es decir, bueno, vale, ¿cómo se concreta esto de la relación? Porque el título de la conferencia era la participación de las familias en la vida de los centros y la convivencia escolar. Es decir, ¿cómo se asocia o cómo se concreta justamente esa relación? Fijaos que he subrayado la idea de en los centros, con los centros, precisamente porque no tiene sentido ningún tipo de acción con las familias y como han venido comentando Joan en la conferencia anterior, es decir, es muy difícil hacer algo si viene desde fuera, si no es la propia comunidad la que genera precisamente las acciones, las motivaciones, etcétera, etcétera, pues no tiene sentido. Plantear campañas, mirad, plantear campañas de formación de las familias de manera externa, sin conocer las necesidades, sin conocer ni siquiera la opinión, o que venga alguien a dar una conferencia a un centro, perdonadme, pero está bien, es bueno, siempre eso nunca es malo, ¿no? Es decir, pero que el efecto que pueda tener, es decir, o la trascendencia que pueda tener es mínima, ¿vale? Y bueno, y ya si ese tipo de formación se plantea de manera online, entonces ya, digamos que la incidencia en todo lo que es el proceso general socios educativos que se dan en los centros como comunidad, pues digamos que es mínima. Por eso, nunca queremos ser paracaidistas siempre en un trabajo de investigación colaborativa y participativa. Existen, a propósito de la relación familia-escuela o de relación participación de las familias con el clima de convivencia, existen múltiples investigaciones y que, bueno, pues poquito a poco podemos empezar a explicar y, por lo tanto, a predecir con criterios científicos, es decir, regularidades, pequeñas leyes, entre comillas, como son nuestras leyes en ciencias sociales, que nos van a permitir anticiparnos, ¿vale? Es decir, no necesitamos por ahora grandes, siempre vienen bien, grandes teorías ejemplares que nos den respuesta a multitud o a tremendos ámbitos, la teoría de las especies, de la selección de las especies. No hace falta. Con pequeñas investigaciones, poquito a poco, somos capaces de ir generando una red tupida, cada vez más tupida, de respuestas a lo que es la realidad, ¿vale? Y poquito a poco, con cada una de esas investigaciones podemos ir recogiendo evidencias que juntas van generando pues esa teoría, ¿vale? En la actualidad, cuando se trabaja el tema de la participación de las familias y la idea de convivencia escolar, existen un conjunto de constructos o un conjunto de realidades que prácticamente vienen a ser algo como que tiene un núcleo común, ¿vale? Por ejemplo, cuando aparezca aquí rendimiento, abandono, autoconcepto, motivación de aprendizaje, construcción de comunidades y, por supuesto, clima de convivencia, hay algunos autores que muchos de estos constructos, muchos de estos aspectos dentro de lo que es la educación lo consideran incluso aspectos propios del rendimiento académico. Ahora, hace poco estaba comentando con Antonio cosas de la facultad y tal. Recuerdo en una ocasión, precisamente con Julio Sánchez Meca, que nos encargaron también desde la consejería cosas relacionadas sobre motivación y defendíamos en aquel momento, es decir, que la propia motivación para el aprendizaje, las estrategias para el aprendizaje, o por ejemplo Sebastián Rodríguez de Pinar, hace siglos, que ya sostenía que el autoconcepto era parte del rendimiento, la propia construcción de todas las dinámicas que se dan en el centro es rendimiento, no solo las calificaciones. Bueno, pues un poco en la línea, el clima de convivencia es causa y efecto de todo.
igual que el sentido de pertenencia. Las variables en educación sabéis que en algunas ocasiones son no recursivas de tal manera que pueden ser una cosa y su consecuencia, y que se retroalimentan unas a otras. ¿Vale? Bueno, pues ese conjunto de investigaciones nos van a informar de las bondades y el efecto que tiene la participación precisamente en el clima de convivencia en los centros, entre otras. Por ejemplo, respecto al rendimiento escolar, el abandono, el absentismo, prácticamente es un conjunto que es un todo, que es de alguna manera el desempeño, lo que en otros países se denomina el desempeño, ¿no? Los resultados, el éxito. Hay investigaciones en múltiples contextos, no solo en el extranjero, también en el contexto español, que nos informan que la participación de las familias en la vida de los centros tiene un efecto directo o contrastable asociado a, por ejemplo, pues, los propios resultados, los cambios de rendimiento, el comportamiento. En este caso os he puesto algunas investigaciones y para que veáis, aquí se va a quedar la presentación, os he ido poniendo la manera de localizar esas investigaciones, con el DOI o de dónde se ha recuperado, es decir, para que cada cual, si queréis, o si queréis echarle una foto, ahora que cada vez que vemos una pantalla que nos interesa, en vez de tomar nota, le echamos una foto con el móvil, ¿no? Pues que sepáis que están ahí a texto completo, a texto completo podéis verlas. Bueno, pues cómo existen investigaciones que generan, en este caso concreto, a través de trabajos de metaanálisis sobre 18 trabajos empíricos, es decir, de cómo la colaboración entre hogar y escuela genera un tipo de efectos. Son más efectivas, disminuye la deserción, etcétera, etcétera. Ya os anticipo que nosotros en Torre Pacheco no hemos medido nada de rendimiento escolar. ¿No? Ya se verá. Ya se verá. Ni siquiera la motivación del profesorado. No sé en Alcantarilla, pero en Torre Pacheco hay una cantidad de profesorado interino que va y está un día y al año ya es totalmente el claustro diferente. Es decir, pues algunos de nosotros queremos que, mejorando lo de Alcantarilla, queremos que Torre Pacheco sea un destino en el que el profesorado quiera ir como primera elección. ¿Vale? Bueno, pues mejora de alguna manera todo lo que son esos indicadores de rendimiento. Cuando llegue el 2020 y terminemos con esto, pues sencillamente le tendremos que preguntar a la consejería cuál era el rendimiento en el 2016, cuál es el rendimiento en el 2020, las tasas de abandono, etcétera, etcétera. Sí, eso está dado. O sea, quiero decir que no tenemos que dedicar tiempo a recoger esa información porque ya la encontraremos. A nivel nacional, María Castro, Luis Lices Aoín, del País Vasco, que trabajaron con nosotros en la investigación del Consejo Escolar del Estado en el 2014, pues también realizaron un metaanálisis justamente a partir de lo que era la colaboración familia-escuela, pues fijaos, ni más ni menos que 37 investigaciones de multitud de países, en el que se establecían pues unas relaciones entre la participación, rendimiento y algunos aspectos relacionados con la dualidad familia-escuela, como la comunicación o las actividades en el centro. Sé que es texto, es una diapositiva de mucho texto, pero quiero que veáis que reflejan investigaciones de verdad, que no son opiniones. Sobre el autoconcepto, pues 3/4 de lo mismo, es decir, incluido en otros tipos de contextos, es decir, está comprobado, es decir, que la mejora de la participación de las familias en la vida de los centros desemboca en otras variables, si queréis, de rendimiento, que es la mejora del autoconocimiento, ¿vale? O la propia motivación por el aprendizaje. En este caso concreto, pues, cómo de alguna manera el incorporar a las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas, es decir, generan mucha más motivación al propio alumnado. Tenemos un ejemplo, dejadme que os ponga este ejemplo de Torre Pacheco, en un IES, donde la gente, el equipo mejorando también los equipos directivos de Alcantarilla,
Entendedme que tenemos debilidad por los de Torre Pacheco. Incorporaron al abuelo de un chaval, agricultor, el profesor de biología, y bueno, pues dentro de lo que era el huerto escolar, pues trabajaban todos los procesos bioquímicos o todos los procesos relacionados con las plantas, la absorción de mineral. Bueno, los técnicos, los biólogos sabéis a lo que me refiero. Pues cómo incorporando al propio abuelo, haciendo caballones, poniendo plantas, indicándoles por qué en determinado momento, pues a lo mejor no hace falta regar, pero que simplemente cavar un poquitico la costra que hay en los surcos o en los caballones, pues a lo mejor se oxigena la planta, etcétera, etcétera. Y explicado todo eso luego a través del profesor, es decir, generaba precisamente o ha generado en los alumnos, pues justamente esto, estar motivado por el aprendizaje. Y parece una tontería. Antes estabais comentando, Joan, el tema de la secundaria. Ya sabéis perfectamente en algunos centros el papel de los padres o de las familias como elemento dinamizador en la toma de decisiones académico-profesionales y la presentación de aquello en lo que trabajan los distintos padres, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito. La participación de las familias en la vida de los centros, desde luego, lo que genera es una comunidad de aprendizaje. En España el principal representante de estas líneas y que lo expone a través de trabajos cualitativos, en este caso son estudios de casos de 2 centros, porque es la manera de trabajar del profesor Flecha, es decir, bueno, pues cómo están generando las propias actuaciones de participación pues un clima en el que todo mejora, lo que es la parte de la formación de padres, la toma de decisiones en las aulas, etc. Incluso la participación en los currícula o la evaluación. Varias variables, pero en concreto, y es la que nos trata, el clima de convivencia, existen también investigaciones que nos hacen pensar que mejoran determinadas dimensiones justamente con la participación familiar. Es decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación familia-escuela, el propio sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, mejora justamente también el clima de convivencia. Os recuerdo, todo esto era simplemente para que veáis que no son opiniones, no es que diga, bueno, que sí que está muy bien que participen los padres y con todo esto mejora, ¿no? Es que hay evidencias y resultados. Nosotros en nuestro caso, y os cuento lo que hemos venido haciendo, hemos trabajado la participación de las familias a través de un cuestionario que os estaba comentando, que se ha venido trabajando en el tema de la validez, de contenido, es decir, tiene una solidez psicométrica también, pero prefiero no entrar en el tema porque no procede. Pero digamos que a través de ese cuestionario hemos detectado las necesidades y al mismo tiempo hemos pegado un repaso a técnicas baremadas, comercializadas. Algunos de vosotros me habéis sufrido en este ámbito, en el tema de la evaluación psicopedagógica y el diagnóstico en educación, y sabéis que soy un obseso de las técnicas y que me gusta descuartizarlas en el mejor de los sentidos, desgranarlas, y pues para eso, solo para los que os dediquéis a esto, pues que sepáis algunas cosas que os voy a ir comentando ahora. Como os decía, habíamos partido de un cuestionario dirigido a familias. Aquí es donde podéis descargaroslo si queréis. Está alojado en una página que es de DITUN de la Universidad de Murcia, en el que aparecen, claro, pues justamente que es digamos, un instrumento con los derechos de autor, etcétera, etcétera. Bueno, este cuestionario, tanto para familias como para profesores, que fijaros que para profesores habla de la facilitación, recoge un conjunto de dimensiones que son las que hemos venido trabajando este tiempo. La comunicación en el centro, la participación de las familias
en la vida del centro, el sentido de pertenencia de las familias. Es decir, bueno, pues si acaso no se entendía, la comunicación es, todas son las relaciones de comunicación con el profesorado, con el tutor, con los equipos directivos, el orientador, etcétera, etcétera. Los contenidos de la comunicación, si es bidireccional o no, es decir, los contenidos si se tratan solo problemas o también se pueden plantear otro tipo de asuntos en la comunicación que no sean solo problemas, cuando se tienen las tutorías, etcétera. La participación en las actividades del centro, fundamentalmente culturales, de ocio, etcétera, etcétera. El sentido de pertenencia al centro, es decir, si el centro es algo mío, como familia, si el equipo del centro es mi equipo, ya sabéis que uno puede, como dice mi compañera, yo puedo ser, pero no sentirme. Yo soy de mi comunidad, estoy en mi comunidad de vecinos, pero a lo mejor pues no me siento yo muy de mi comunidad de vecinos. Sentirse, recomendar el centro. ¿Vale? Otro tipo de participación de las familias en la vida de los centros es a través de la implicación o el involucramiento con objetivos comunes con el profesorado de la educación escolar, pero en el hogar o desde el hogar. El apoyo, el seguimiento, etcétera. La implicación y participación en lo que denominamos participación normativa, en las AMPAs o en el consejo escolar. La participación comunitaria, que aquí en España no se da mucho, pero son todas aquellas acciones que se organizan desde el centro, pero justamente con un tipo de respuesta a lo que es el entorno, bien a través de participación en acciones o campañas ecológicas, solidarias, etcétera. O participar en la propia formación de las familias. ¿Vale? Todo esto es lo que hemos venido desarrollando durante todo el 2017. A propósito de la participación, o para tener una idea de cómo estaba la participación allí. Al mismo tiempo desgranamos algún tipo de técnicas que nos permitían conocer cosas de convivencia, y vimos que había algunas muy buenas, como la BULT de nuestra compañera Fuensanta Cereza, pero que no respondía justamente a algunos de los objetivos que teníamos nosotros. Hay otras pruebas como el ACE, de Arias, Ayuso y tal, que trabajan más problemas de trastornos de conducta y sobre todo, de alguna manera, de quien genera los problemas de convivencia. Es decir, el acosador, el que tiene trastornos de conducta, etcétera, etcétera. Teníamos otro tipo de técnicas, como podría ser el AVE, que es al contrario, es la perspectiva de la, entre comillas, víctima de acoso, de violencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos están bien, siendo buenas pruebas, pero no respondían a nuestros objetivos de trabajo. Por el contrario, optamos por una que publicaron nuestros compañeros, pues no se ve aquí bien, Ángel Calvo Regino, Ángel Regino Calvo, Paco Ballester, José Bueno, Nadia Calvo, que es el CRAE de primaria. En la actualidad están trabajando con el de secundaria, que nosotros también estamos con una versión beta y estamos recogiendo pues información justamente de secundaria para contribuir en la propia baremación del CRAE-S, de secundaria. Bueno, esta prueba nos permitía, que era lo que nosotros queríamos, fundamentalmente la versión positiva de la convivencia. Es decir, no estábamos tanto por la labor de la versión clínica o de la versión del trastorno, como de la versión positiva del clima de convivencia. Esta prueba trabaja dos dimensiones, trabaja varias, y concreta la primera en varias subdimensiones. Pero una que a nosotros nos encanta, que es el sentimiento de bienestar, seguridad y relaciones amistosas, como veis, en sentido positivo. Es decir, lógicamente, si puntúan bajo, es que no se dan, y si puntúan alto, es que se dan. ¿Vale? Y al mismo tiempo, como una segunda dimensión, cómo es la percepción del alumnado acerca de cómo facilita el profesorado justamente esas situaciones o ese sentimiento de bienestar. ¿Vale? Nosotros en la actualidad, no sé si se llega a ver la fecha esta, ¿se ve? Pone 23 o por ahí del 3 del 2018.
Alguien también que está aquí es responsable de la administración y de ese informe, Jessica. Quiero decir que son datos de justo antes de Semana Santa, recogidos justo antes de Semana Santa, ¿vale? En total han sido un conjunto de entre tercero, cuarto, quinto y sexto, porque esta prueba solo se puede aplicar a esos niveles de edad, de curso. En total, 845, que como muestra no está nada mal, ¿vale? De primaria. Eso pues nos ha permitido adelantar algunos datos y que ahora pues gustosamente os compartimos. Vamos a ver. En primer lugar, es cierto que es solo de un municipio, pero como bien sabe Esperanza Moreno, estamos dispuestos a que lo que quieran. Si quieren a toda la comunidad autónoma, pues toda la comunidad autónoma. Pero vamos, que lo que quieran, ¿vale? En principio, comentar que a pesar de los medios de comunicación, que está bien y que ejerce su función, no hay que ponerse del todo histéricos o tremendamente, no sé, afectados por algunos casos concretos que efectivamente se dan. La media en general de esa población o de esa muestra que hemos cogido es de 28,85, con una desviación típica de 4,53, que eso así, pues claro, no les dice nada o no os dice nada. Os tengo que decir que, según los autores de las pruebas, empieza a ser problemático, empieza a poder tener riesgo de algún tipo de malestar, acoso, etcétera, un sujeto que está por debajo de 21,5 de puntuación en esta dimensión, empieza a correr algún riesgo y no en todos los ámbitos en los que, digamos, transcurre la vida de un chaval en el centro. Puede ser en el patio, puede ser en los aseos, puede ser en las propias aulas o en el exterior, etc. Es decir, que si le echáis un vistazo, fijaros que está por encima, es decir, de lo que son los datos de baremación de la prueba, podríamos decir que, según nuestros datos, estaríamos por encima de 1,5, entre 1,5 y... Es decir, la puntuación de riesgo está por debajo de nuestras medias, en torno a 1,52 desviaciones típicas. Es decir, que hay muy poca población de riesgo, ¿vale? Algo que es consabido o que podríamos tener alguna intuición al respecto, esto pasa mucho en educación, que nos hacemos una idea, pero luego tenemos que contrastar los datos. Hasta que no tenemos los datos es una apreciación, que se da al tener menor sentimiento, es decir, obtener puntuaciones significativamente menor los chicos y las chicas, quiere decir que son, digamos, más susceptibles de ese acoso o de esa falta de percepción de convivencia los chicos que las chicas. Es decir, que las acciones, digamos, de poca simpatía, vamos a llamarle así, se dan más dirigidas a chicos que a chicas. Existe un curso clave, que es el tercero, que al compararlo con quinto o sexto, e incluso con... bueno, vamos a dejarlo así porque como son datos provisionales, digamos que existe diferencia significativa entre las puntuaciones que se dan en tercero, las de quinto y las de sexto, de tal suerte que en tercero se dan más situaciones de riesgo de problemas de convivencia que en quinto y en sexto. Tal vez porque a lo mejor, por razones de edad, pues son los de quinto y sexto los que generan o que puedan generar algún tipo de incidencia o de acoso, etcétera, respecto de los terceros o incluso en inferiores. Esto sí que es una hipótesis, es decir, esto sí que es una elucubración por mi parte, ¿vale? Algo muy importante
os he comentado antes que había dos dimensiones. Dimensión una, referida al clima o el sentimiento de bienestar, etcétera, etcétera. Y otro, cómo el alumnado percibe si el profesorado facilita o está pendiente de que no haya problemas de convivencia, etcétera, etcétera. Pues curiosamente existe una correlación positiva, existe también una percepción muy alta, ahora en lo que os quería decir acerca de la correlación está aquí, pero existe una percepción muy alta del alumnado también acerca de la calidad del profesorado en torno a velar justamente porque se mantenga ese buen clima de convivencia. E igual, decir, las puntuaciones aquí de riesgo eran a partir del 13,5 y por lo tanto, pues de 13,5 a 18,23, pues estamos también en torno a un margen de menos 1,5 y 2 desviaciones típicas también. Es decir, que se deja muy pequeño porcentaje, según lo que es la distribución de las desviaciones típicas, como sabéis, en la curva normal, pues estamos hablando de un 2%, aproximadamente 2-3%, 3%. Ahora va Antonio y me corrige y me tira de las orejas. Es eso. Bueno, un dato muy importante también, y como os he comentado, son adelantos. Fijaos en este no, y que lo hemos puesto ahí con rojo y en mayúsculas. Los que nos dedicamos a la investigación en ciencias sociales, tanto los de ciencias de la conducta como los de la educación y tal, si es que somos diferentes, pues estamos muy empeñados en que buscamos cuando hay diferencias significativas y tal y cual, y el tamaño del efecto y tal, y diferencias significativas. Pero en algunas ocasiones que no hayan diferencias significativas es tan importante y tan bueno como lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nosotros no hemos encontrado diferencias significativas entre los distintos centros que hemos estado trabajando. Y hay unos que tienen mayor porcentaje de alumnos con diversidad debido a su origen cultural. Ya os he dicho que hay algunos, estoy pensando en Hernández Arrieta, por ejemplo, que tiene un 55% de alumnado magrebí. O, por ejemplo, el ALBA, que prácticamente apenas tiene un porcentaje de alumnos magrebíes por la distancia que está del centro. ¿Vale? Es decir, que afortunadamente, pues mirad, pues no existe diferencia significativa atendiendo a la diversidad, pero es que tampoco hay diferencia significativa dependiendo, o sea, si cogemos la variable titularidad del centro. Hay 2 centros concertados y el resto son públicos. ¿Vale? Adelanto también de datos y que corroboran un poco estas puntuaciones. Cuando se establecen las correlaciones entre la dimensión 1, es decir, el sentimiento de bienestar, con la percepción que tiene del alumnado, es decir, una correlación muy alta, con un tamaño del efecto pues bastante fuerte, que nos invita a pensar que efectivamente, aunque solo son asociaciones, que el profesorado está pendiente de que eso se dé. Y se da, no voy a decir solo porque el profesorado está pendiente, pero que también ejercerá su labor. ¿Vale? Y ahora viene, eso es absolutamente solo con respecto a lo que es la convivencia. Cuando nosotros hemos trabajado con los datos que teníamos del cuestionario anterior referido a la participación, hemos podido comprobar que existen asociaciones positivas en los distintos centros de la manera siguiente. Si esas 7 dimensiones que os he comentado antes, comunicación con las familias, participación en actividades en el centro, sentimiento de pertenencia, participación en la educación escolar desde el hogar, etcétera, etcétera, todas esas dimensiones, de alguna manera, si se generara una puntuación única, pues presenta una asociación bastante fuerte, bueno, o al menos aceptable, con lo que es la convivencia medida con estos alumnos. Pero es que sucede lo mismo con la comunicación, con niveles de asociación y tamaños del efecto, pues algunos elevadísimos. ¿Vale?
Es decir, que sin haber hecho absolutamente nada, solo viendo cómo se dan las cosas, es decir, vemos que participación de las familias y clima de convivencia en las aulas es un nexo. A mí, en Ciencias Sociales, no me gusta hablar de causas todavía, salvo que nos metamos en análisis otros más complejos, pero que aún así pues nos cuesta hablar de causas rígidas, así y como en las ciencias físicas, de acción-reacción o efecto-causa. ¿Vale? Bueno, ahí estamos, ahora mismo. ¿Cómo seguimos o qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues mirad, como os hemos comentado que es un trabajo a 4 años, pues, y que todo es participativo, colaborativo y que estamos detrás de la mejora de la realidad de los centros donde queremos trabajar y que quieren trabajar con nosotros, pues hemos terminado justo antes de las vacaciones de Semana Santa una sesión con los equipos directivos acerca de formación a través del CPR, porque queríamos que tuvieran también su reconocimiento, en concreto pues mi compañera María Ángeles Gomariz y María Ángeles Hernández Prados, que han sido realmente las grandes dinamizadoras y agitadoras de todo lo que ha sido la formación. Los demás estábamos allí también detrás, respaldándolas, otras veces evaluándolas a ellas, y registrando absolutamente todo lo que estábamos haciendo. Pues hemos desarrollado unas sesiones, han sido unas sesiones de formación de 20 horas, entre presenciales y no presenciales, justamente para generar recursos y guías para el trabajo con el profesorado justamente a partir de septiembre. Es decir, con equipos directivos implicados y que ejercieran su liderazgo, y de tal manera que cuando lleguemos el 1 de septiembre, todas aquellas priorizaciones que hemos estado desarrollando o que han estado planteando en estas sesiones de formación, pues tenemos que volcarlas y empezar a trabajar con el profesorado en los propios centros, para la mejora de la comunicación, dentro de la mejora de la comunicación, el contenido, la bidireccionalidad, etcétera, etcétera. Todas esas dimensiones son las que se han ido trabajando. Y, curiosamente, mañana, cuando algunos vamos a estar en Madrid, otras estarán dando el callo en Torre Pacheco, porque mañana empieza lo que es el trabajo que hemos desarrollado con los equipos directivos, nada más que con los equipos directivos de las AMPAs. Entonces, mañana tenemos una sesión prácticamente paralela a la de los equipos directivos, de tal manera que cuando llegue también septiembre, todas las priorizaciones que vayan haciendo las AMPAs pues serán las que iremos desarrollando de manera específica en cada uno de los centros según las necesidades que han montado o que han planteado en cada uno de esos centros. ¿Vale? Eso es como estamos ahora. De aquí a septiembre no podemos dejar ni a las familias ni a la profesorado que estén ociosos o inactivos, y entonces estamos montando, ya tenemos el primer vídeo para una campaña de sensibilización, vídeos similares a los que habéis estado viendo ahí, pero de los que nos mandamos todos por WhatsApp, acerca de la bondad de la participación de forma global. Cuando os pondría, si tuviéramos, o si en cualquier caso, si alguien está interesado, como está ahí el correo electrónico, me mandáis un correo y yo os doy el enlace donde está en YouTube el vídeo colgado. Acerca de qué significa cuando, o qué podemos avanzar cuando profesorado y familias compartimos objetivos, por ejemplo. O qué podemos hacer pues cada uno en nuestro centro, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues como veis, esto es lo que os quería ir trasladando, compartir, como siempre compartiendo educación, en torno a lo que es la participación de las familias, las bondades, es decir, lo que aporta a los centros y justamente, entre otras cosas también al clima de convivencia. Y como conclusión, simplemente comentaros lo siguiente. Algunas de estas ya se lo he dicho un poquitico ahí cuando se estaba yendo Esperanza Moreno Reventós. Es decir, todo esto son investigaciones. Nosotros nos dedicamos a la investigación, tanto Antonio, María Ángeles, algunos de los que estáis aquí, Javier, en fin, algunos de los que os hemos
nos hemos saludado. Es decir, en la universidad nuestras tareas son docencia. Algunos habéis sufrido lo que os he podido trasladar y que vosotros mejor no hubierais aprendido. Docencia, investigación, pero también transferencia. Es decir, transferencia. Nuestro impacto social, esto es otra guerra aparte, esto es otra guerra aparte. Es decir, nosotros en nuestra empresa hablamos mucho de las cosas con impacto, artículos de impacto, ¿no? Y yo siempre hago la misma pregunta. Digo, vamos a ver, yo que soy pedagogo, algunos sois licenciados en otras titulaciones, maestros, etcétera, etcétera, y digo, vamos a ver, yo no digo por los otros licenciados ni los maestros, yo digo los pedagogos. Digo, vamos a ver, ¿cuántos pedagogos de los departamentos de orientación o de los EOEP leemos artículos de JCR? No sé si algunos ni siquiera sabéis lo que es JCR, pero bueno, digamos, son revistas o, digamos, índices de impacto científico. Y esas son las que más nos valoran. Bueno, pues realmente yo pienso que una persona que se dedica a las ciencias sociales, a la educación, a la ciencia de la conducta, del comportamiento, de la psicología, realmente lo que nos interesa en la transferencia es esto, el impacto social. Es decir, intentar mejorar, yo lo he comentado algunas veces a mis compañeros, digo, madre mía, yo no sé cuántos años, a pesar de la juventud, cuántos años me queda, pero enseguida me voy a jubilar y tal cual, digo, antes de jubilarme intentaré mejorar algo en la región de Murcia, algo que tenga que ver con la educación. Bueno, pues esto. Es decir, ese es nuestro impacto social. Estamos tendiendo a investigaciones, acción colaborativas, es decir, que realmente permitan transformar algo, mejorar algo de la realidad, no decirnos esto es así, exploratorias, descriptivas, etcétera, etcétera. Porque cada vez estamos más convencidos algunas personas que la función social de la ciencia es precisamente transformar positivamente la realidad, resolver problemas, mejorar las condiciones de vida, garantizar la sostenibilidad de la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre que me encuentro con las personas de la administración educativa, siempre les hago la misma pregunta. ¿A qué esperamos? Y por otra parte, es decir, aquí estamos. Lo que queráis. ¿Vale? Y ya nada más, simplemente daros las gracias. Como veis, algunos sí que me reconoceríais en la foto que ha salido ahí en el programa, que era de cuando os daba clase. Nadie me ha preguntado que mandar una foto. Han cogido una foto de hace 10 o 12 años y como comprenderéis, pues yo no tengo la culpa. Algunos la cosa. Simplemente recordar de nuevo a mis compañeras, Maripaz García Sanz, María José Martínez Segura, María Ángeles Hernández Prados, mi compañera María Ángeles Gomariz, que está aquí, que son tan artífices como yo o más de todo lo que os he contado. Y nada, muchas gracias por todo. Bueno, agradecer al profesor Joaquín Parra la claridad, la síntesis, la actualidad de lo que aquí nos ha presentado. Yo me dedico al tema y en la universidad del análisis de datos. Creo que no me canso de oír a Joaquín porque es un enorme experto tiene dos grandes competencias desde mi punto de vista. Una es analizar los datos y otra saber para qué analiza los datos y extraer información de los datos. Yo siempre digo a mis alumnos que los datos los analizamos para saber cosas, para conocer la realidad. Joaquín es un vivo ejemplo de cómo analiza con todo rigor, con técnicas muy actuales de análisis, como el tamaño del efecto, como metaanálisis, unas técnicas que utilizamos de reciente desarrollo, cómo las utiliza, pero no por el mero hecho de aplicarlas o por el divertimento de aplicarlas, sino para extraer conclusiones. Es un gran maestro en esta competencia le pierde el y cariño, creo que aquí ha quedado puesto de manifiesto, de manera que... ¿Cómo te pierde el cariño? Bueno, pues ya muy rápidamente, porque tenemos aquí al siguiente ponente, si alguien quiere hacerle alguna observación, algún comentario, alguna pregunta a Joaquín, pues que lo haga ahora o que se espera la semana que viene, porque se va a Madrid. Electrónico, que mande un correo. O que se va a Madrid, usted que espera la semana que viene. No me digáis que os ha quedado todo claro.
Venga, algunos ¿Quiere? podéis hacer las preguntas y ya no voy a revisar las actas. No. O sea que no... Pues entonces yo sí le voy a hacer una pequeña observación, lo voy a poner en un aprieto desde un punto de vista muy técnico, por si alguno en alguna ocasión tiene oportunidad de leerlo o de verlo. Joaquín ha mencionado una de las técnicas que estamos haciendo actualmente, que son las que aportan mayor evidencia para las conclusiones que obtenemos. Una de esas técnicas de análisis muy novedosas y que aquí en Murcia somos realmente, estamos a nivel de vanguardia, a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel norteamericano, una de esas técnicas de análisis que nos dan, digo, una enorme evidencia, y que él ha mencionado en varias ocasiones. Por si alguien no lo conoce, voy a poner a Joaquín, las conoce, voy a poner a Joaquín en un aprieto. Joaquín, ¿qué es un metaanálisis? No. Esto no lo voy a hacer. Esta es la parte en la que no... Bueno, nosotros solo he mencionado dos trabajos de metaanálisis, uno de María Castro y Luisa Soaín, pero nosotros en concreto no lo hemos desarrollado. Son ellos precisamente que en la publicación del 2014 del Consejo Escolar del Estado sí que lo hacían. ¿Has trabajado con Joaquín? Esto es como si yo le pregunto que nos cuente cosas de evaluación psicopedagógica o de diagnóstico en educación. Has trabajado con Julio y entonces sabes lo ¿Qué? Has trabajado con Julio Sánchez Meca y entonces sabes. Bueno, pues... Para quien no lo conozcáis, Julio es un referente, como dice Antonio, internacional. Bueno, todos ellos, los de métodos de psicología, pero vamos, en concreto metaanálisis. Bueno, pues si no hay ninguna otra observación, pues nada, entonces agradecemos de nuevo a Joaquín Parra, lo dejamos que se vaya a Madrid y muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio.